es el análisis. Ah, bueno. El análisis de la fortaleza en el estudio de problemática educativa y psicopedagógicas y la identificación de los desafíos teóricos, epistemológicos, metodológicos, esos son puntos muy importantes. En este caso voy a abreviar muchísimo. Lo que estuve trabajando es la relación con el saber en el proceso creador en artes visuales y se constituyó en un estudio de caso en el 2019, antes de la pandemia, en el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Y está en el marco de la UDELAR, como decían las compañeras. A ver si puedo. Ahí va. Y los disparadores, en primer lugar, fue la compañía de Ana María Fernández Caraballo, que recientemente falleció, pero bueno, una profesora de ciencias de la educación, de lingüística y bueno, y además con una trayectoria en psicología clínica, en el psicoanálisis lacaniano, además de violonchelista. Y bueno, su compañía me ayudó a encontrarme con este término de una forma bastante curiosa, pero entenderlo desde sus orígenes epistémicos, ¿no? Y ahí está para mí el nudo del problema que quiero intercambiar, que bueno, que es cuando hablamos de relación con el saber, ¿estamos hablando de un término o estamos hablando de un marco, este, para integrar bueno, a la investigación en ciencias sociales, ¿no? Y estoy hablando de psicoanálisis, con lo que implica vinculado a la concepción del sujeto que hay detrás. El disparador tiene que ver con el área, con la disciplina de donde vengo, que son las prácticas artísticas, y que tiene que ver con una concepción que trae Lucinda Jiménez López, que es una antropóloga que decía, las políticas culturales refuerzan el valor del producto de la obra artística y coloca el arte y la técnica en un mismo nivel. Y eso genera un problema tanto en el campo de la producción artística como la formación, porque entonces la formación termina dirigida hacia la producción de objetos y deja a un costado al sujeto en situación y al proceso creador, ¿no?, que lo contiene. Como antecedentes, trabajé mucho en los modelos educativos en artes visuales y me encontré con esas pedagogías muy interesantes que siguen vigentes y además cohabitan. O sea, esta tesis tiene otras aristas muy disciplinares bueno, que dan la posibilidad de seguir profundizando por allí. Y además, investigaciones en otras universidades latinoamericanas que dan la posibilidad de pensar cómo el origen de la enseñanza de las artes visuales en nuestros países tienen ese origen colonial. Entonces ahí hay un elemento más de esta tesis y además pude definir el enfoque productivo de la enseñanza artística universitaria como un elemento para problematizar. El marco teórico fue una caja de herramientas de articulación de campos, campo educativo del arte, la teoría del arte, estudio de la enseñanza de la técnica artística en la universidad, el campo de la educación, y ahí importante Beares, acá en el Uruguay, que bueno, que trae este lugar de sujeto escindido o sujeto inconsciente y también, bueno, Marcelino, que está aquí, que bueno, para mí fue muy importante leer sus artículos porque me dio la posibilidad de encontrarme con este término y además en diálogo con Ana María Fernández. Y bueno, y las lecturas de Lacan de los años 60, que es donde aparece por primera vez este término y que tiene un sentido muy específico. Y otro campo, la filosofía del arte, con Agamben y Coquelin, que bueno, que trae aspectos de la técnica y de la producción artística. Lo que me importa acá es marcar que el término tuvo sentido en el campo empírico, ¿no? Cuando me encuentro en el seguimiento de los procesos creadores de los estudiantes avanzados,
donde con mucho envión empezaban un proceso y de pronto quedaba estancado, lo abandonaban, pero no lo abandonaban así porque sí, sí, también había aspectos anímicos que estaban vinculados allí, angustia, tristeza, y que esas situaciones eran inexplicables para el propio estudiante. Y ese es el punto que me llevó a encontrar un sentido con este término, ¿no? O sea, este término echó luz a estas situaciones que en el terreno de la enseñanza artística son muy habituales, pero con este término empiezan a organizar un territorio de interés para pensar el proceso creador desde un sentido específico, que es una subjetivación que estalla en ciertas situaciones y que tiene que ver con ciertas condiciones, en cómo se da, en cómo encuentra un lugar el proceso creador en nuestras organizaciones sociales, en nuestras sociedades, y qué genera estos lugares poco fijos, inciertos, etcétera. Bueno, las preguntas estaban más vinculadas a la disciplina, entonces, bueno, ¿qué pasa con la técnica y en el proceso creador desde una estética formalista, además, o sea, la producción de objetos formales, de calidad, etcétera, etcétera? Y la metodología fue cualitativa, un diseño flexible, porque yo me encuentro en un proceso de investigación, y esto a lo mejor ayuda a los demás compañeros, que no fue tan lineal, ni fue tranquilo. Yo me encontré trabajando sin darme cuenta sobre qué, hasta que me encontré organizando el campo empírico, gracias a este término, y ahí se me configuró un poco esta tesis, de qué iba esta tesis, cuál era la problemática, cuál era la sustancia de esto. Y bueno, se constituyó en un caso único que es en la escuela, en el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Hice el seguimiento en el 2019 a 12 estudiantes en sus procesos creadores en el año lectivo, y utilicé entrevista en profundidad, registros fotográficos, anotaciones de campo, etcétera. Lo más importante acá es que este término de relación con el saber me llevó necesariamente al marco de origen, que sería el psicoanálisis, y con ello a un análisis discursivo lacaniano, que ahí está el otro tema, porque ahí entonces me encontré con algunas herramientas para la técnica de análisis discursivo, que integraban, incorporaban esta concepción de sujeto de inconsciente, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho, y también es lo que me hace pensar que cuando hablo de relación con el saber, por lo menos en este momento, necesariamente yo lo veo como el problema que trae el psicoanálisis a las ciencias, a las ciencias sociales, en el sentido a nivel epistemológico, metodológico, ético, ¿no? Bueno, configuré unidades de análisis por perfiles técnicos. Ahí consideré 6 de los 12 casos. Y bueno, aparecían algunas figuras de interés, por ejemplo, en este caso de una persona, de una estudiante que encontraba una diferencia entre la técnica y la sensibilidad artística, como que lo artístico no está en la técnica, y que cuando ella necesita de la técnica, o sea, generaba una situación paradojal para el estudiante. Si usa la técnica, entonces queda por fuera de lo que es lo artístico, pero es a través de la técnica que puede encontrarse con algunas imágenes, que es la que ella quería realizar, ¿no? Otro es un estudiante que encuentra que la pintura al óleo implica una lucha, pero que es muy fecunda, pero le genera mucho, mucho, mucho sufrimiento, y que esa lucha no tiene sentido si utiliza soluciones tecnológicas como un iPad
para poder anticipar ciertas soluciones plásticas. Pero solucionando plásticamente aquello que en la pintura le da, le genera ese sentido agónico, pierde el sentido de la pintura, ¿no? Y siente que por ahí, utilizando estas tecnologías para anticipar ese sufrimiento, pierde el sentido de lo que está haciendo en arte, ¿no? O esta otra persona, bueno, también que entendía que la técnica era diferente al arte, pero la técnica le ayudaba a sostener los momentos de incertidumbre de lo artístico. Entonces ella encontraba que la técnica era el lugar donde ella podía tranquilizarse o encontrar un momento de certeza, realizando actividades técnicas. Esta otra persona que entendía que el arte estaba relacionado a un diálogo, y que por eso la técnica era menor, porque a través de lo técnico ella no generaba un diálogo con eso que estaba generando en el proceso. Y que en arte, en ese proceso, la propia pieza, lo voy a decir en estos términos porque es muy difícil de decirlo, ¿no? Pero le iba diciendo cómo tenía que seguir el proceso, ¿no? Ella sentía que la propia obra configurándose le estaba sugiriendo caminos por donde ir. Yo sé que esto puede sentirse un poco extraño, dicho así, pero bueno, es parte de lo que al abrir el proceso creador a los decires aparecen como esta forma de poder decir, decir estas cosas. En este caso fue muy interesante porque el estudiante trabajaba con imágenes pornográficas de videos o de revistas que lo llevaba a pintura. Seleccionaba una escena y la llevaba a pintura. Pero decía que mientras él miraba dentro del taller esas películas, se sentía en Orsay. Decía, ¿no? Orsay es una figura del fútbol, ¿no? Y sentía que estaba haciendo algo chancho, algo sucio. Incluso él se ubicaba en el salón, en la esquina, como quien está en penitencia, que es como una de las formas de ubicar a los niños en la escuela, en los salones. Acá a lo mejor es compartido, que ponen la maestra, lo pone al chiquilín en la esquina mirando la pared. Bueno, él se sentía haciendo estas cosas y no tenía ningún fundamento, porque los compañeros, el ámbito de taller, quiero decirle que es muy abierto, muy amplio a las investigaciones, los estudiantes se acompañan en sus incursiones y que, bueno, muchos estudiantes incluso le acercaban material. Pero en este viaje, lo voy a decir así, en este viaje, este estudiante entendió que el espectador tiene decía él, una patente de corso, una posición de blindaje que no la tiene el artista cuando está produciendo. Y que eso es como problemático, ¿no? Ese lugar diferenciado de la persona que está produciendo arte, con respecto al que mira, al que hace cosas. Y en este caso, un estudiante que hacía collage, que fue muy interesante porque él decía, bueno, yo estoy terminando la carrera, entonces si yo mm, arreglo pienso en una serie de 12 piezas grandes, ya tengo para vender y me puedo empezar a sostener con la producción. Entonces él mismo empezó a generar, como en una cadena fordista, ¿no? Seis lienzos, seis soportes con tantas dimensiones, imprimados, todo, todo organizado, todo perfecto. Y cuando empezó con la primera, después desistió de ese programa, ¿no? Porque encontró en esa mecanización una forma de apagar ese estímulo de la propia producción, ¿no? Y como lo técnico está muy asociado a la mecanización y a la eficacia, a la eficiencia, a la productividad, pero eso está como a contracara, es la contracara de las ganas de hacer y abrir y experimentar. Bueno, lo que yo hice fue registrar estos textos, registrar estos procesos a nivel fotográfico, de trabajar con diarios
de campo, una observación participante. Y la discusión acá que me pareció que tenía que darla era esto de cómo se piensa el discurso de estas personas, ¿no? ¿Quién da este discurso? ¿De quién es la motivación? ¿No? Y aquí encontrarme trayendo el sujeto del significante lacaniano, de la época más de su incursión por el registro simbólico y su profundización en lo simbólico, y la teoría del lenguaje tan peculiar que aparece en este, en este campo. Quiero avisarles que, bueno, yo no soy lacaniana, no soy clínica, yo soy docente y estoy utilizando los elementos y la teoría que subyace porque me parece que es muy potente, ¿no? Esto, quiero decir, yo no hice clínica con los estudiantes, yo simplemente hice una investigación. Esta es una frase lindísima de Miller que puede estar como fundamentando este sentido que estoy trayendo acá. Él decía: lo que comenzó con el descubrimiento de Freud es otro tratamiento del lenguaje, otro abordaje de la lengua, cuyo sentido solo salió a la luz cuando fue retomado por Lacan. Decir más de lo que sabemos, no saber lo que decimos, decir otra cosa que lo que decimos, hablar para no decir nada. En el campo freudiano ya no son los defectos del lenguaje que justifican la creación de las lenguas formales, son propiedades ineliminables y positivas del acto de hablar. Psicoanálisis y lógica. El primero se funda en lo que la segunda elimina. El análisis encuentra lo que es suyo en el basurero de la lógica. Más aún, el análisis da rienda suelta a lo que la lógica domestica. Y eh, esto me llevó a pensar en esta clave, porque me fui más como a esta cuestión más cultural. Estamos tomados por una forma cultural orientada por ciertas premisas filosóficas cuyo efecto se evidencia en las artes visuales en un discurso objetivista y productivista, que daría lugar a una subjetivación en la que el saber no se vincula directamente con la motivación. Es un poco esto que estamos diciendo. Y las prácticas artísticas, en las condiciones históricas y discursivas en que se hacen presentes y visibles, ponen en crisis y cuestionan los valores de la vida cotidiana al presentar otras series discursivas que se encuentran por fuera del discurso dominante. Bueno, entre los hallazgos, lo importante acá es resaltar el potencial de la noción relación con el saber para comprender las situaciones inexplicables del proceso creativo y los efectos de la incorporación del sujeto del psicoanálisis en la investigación en ciencias sociales. Y aquí voy al punto del análisis de la fortaleza en el estudio de problemáticas educativas y psicopedagógicas, que no, lo tengo que entender en el marco del psicoanálisis. El término por sí solo, eh, para mí, no puedo operar con él solamente, ¿no? De ese modo. Entonces, en mi caso, me permitió definir, ay, discúlpenme, no sé qué hice, discúlpenme. ¿Ustedes ven la presentación? Sí, vemos a Ah, nivel epistemológico y ontológico, a nivel perdón. Se me fue. Bueno, leo aquí, definir un territorio de investigación en educación en clave histórico-discursiva, siguiendo los efectos paradójicos de la relación con la técnica en el campo de las artes visuales, reflexionar en clave ontológica acerca del proceso artístico y en clave ética, el lugar del artista como sujeto hablante, postular que las situaciones inexplicables se correspondían al régimen saber verdades escindidos en un juego del no saber del yo y del saber del sujeto del inconsciente, capaz de reconfigurar el proceso creador. Y bueno, a nivel metodológico, ordenar el campo exploratorio y relevar ciertas situaciones inexplicables para el estudiante que se presentaron en forma de abandono, suspensión, estancamiento del proceso creador, muchas veces acompañadas de angustia y tristeza, si bien son situaciones habituales en la enseñanza artística, desde esta óptica cobraron mayor importancia y se interpretaron formando parte del proceso creador e incursionar en un análisis discursivo que integra las formaciones inconscientes. Y este otro punto que me importa mucho
la identificación de los desafíos teórico, epistemológico y metodológico es justamente que el desafío es que no lo puedo entender el término si no es en el marco del psicoanálisis. Y entonces yo vengo a escuchar también otras posibilidades para abrirme a mí también a la comprensión del término en otras claves. Y aquí traje, por ejemplo, una definición de Asun, que dice que el psicoanálisis ayuda a problematizar la cultura, logra redescubrir en ella el enigma que le es propia de construir y reconstruirla. Y en este sentido, el psicoanálisis desordena y vuelve a ordenar la serie discursiva, dando visibilidad a otros sentidos no tan fijos. Interpela las condiciones de posibilidad de los fenómenos a partir de la experiencia del inconsciente, no desde la subjetividad como entidad homogénea o una fenomenología. Y además nos muestra nuestra insistencia en encontrar en el relato una lógica narrativa ante las contradicciones y lagunas discursivas del hablante, simplificar. Nos muestran cómo tratamos siempre de simplificar, encontrar cadenas, relaciones causales, o desatender la dispersión del sentido que se encuentra con el lapsus, las contradicciones, los olvidos, los silencios, etcétera. Y bueno, y eso también nos devuelve a nosotros como sujetos de la investigación. Esta era la presentación que tenía, espero haber llegado bien con los tiempos, así que bueno, eh, escucho los demás que me interesa. Bueno, muchas gracias, Magalí, muy interesante este trabajo, la verdad que muchas cosas para pensar nos deja ahí, ¿no? Muchas relaciones. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a María Laura Pierela. María Paula es profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET en el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación, codirectora del Grupo de Investigación Problemáticas Contemporáneas en Educación Superior de la Universidad de Río Negro, CONICET, de Rosario, perdón, de CONICET, y docente en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, creo que solo está Santi para decir todos, pero bueno, voy a compartir el pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Ahí está bien. Sí, sí. Sí, a ver si- Bueno, les agradezco la invitación, principalmente, bueno, a Soledad, a Viviana, poder participar en este espacio, porque, bueno, eh, en este espacio que ya tiene, como me contaban ustedes, cierta trayectoria, ya su experiencia, sus años de acumulación de saber y de recorrido por esta noción, y en el que yo recién me estoy asomando a partir de investigaciones que tienen que ver, como decía Sole, bueno, eh, con la universidad como objeto de investigación, con la autoridad de los profesores, con la experiencia estudiantil. Entonces, bueno, a partir de esos temas es que me acerco, digamos, a este concepto, relación con el saber, sobre todo a partir de la lectura de Charlotte, ¿no? Digamos, y ahí, bueno, en el marco de un proyecto de investigación que dirijo en la UNR, en el que también está integrado por las doctoras María Luz Prados, Irene Macera y María Paula Marini, digamos, en ese proyecto que presentamos en el 2022, que tiene cierta continuidad con proyectos anteriores que yo venía dirigiendo en el IRICE y en la Universidad de Rosario sobre la experiencia estudiantil en tiempos de pandemia, lo que nos propusimos es indagar los sentidos sobre la universidad en tiempos de pospandemia. O sea, nos inquietaba ver de qué modo los estudiantes, digamos, de los primeros años, sobre todo que es el campo en el que yo más, digamos, estoy inserta y que más estudio y nos interesaba ver cómo habían retornado, digamos, a las aulas
estos estudiantes novatos que se asoman a ese nuevo mundo que representa la universidad. Y entonces la categoría de relaciones con el saber nos parecía lo suficientemente, digamos, pregnante, amplia, interesante como para abordar distintas dimensiones de esas coordenadas pedagógicas que se habían alterado con la pandemia y sobre todo ahí nos propusimos indagar, bueno, el vínculo con el conocimiento, los modos de habitar los espacios y la sociabilidad. Bueno, en primer lugar me parece que es importante definir qué entendemos por pospandemia, ¿no? Digamos, porque hablamos así como muy, a veces ligeramente de esta categoría y me gustó mucho cómo la trabaja Soledad, ¿no? Digamos, ella hace este esfuerzo por definir a la pospandemia, tratando de no acotarla a un momento, ¿no es cierto?, cronológico, sino las derivaciones institucionales subjetivas y en la producción de sentidos compartidos que se visibilizan y enuncian luego de la experiencia de suspensión de las coordenadas estructurales y estructurantes de la experiencia de enseñanza y aprendizaje en la universidad, y esto me parece importante recalcarlo, aun cuando se registra un origen previo a la misma. Porque creo que muchas de las problemáticas que estamos viendo, ¿no es cierto?, a partir del 2021, 2022, 2023, tiene que ver no solo con cuestiones novedosas, sino muchas de ellas con profundización de tendencias que ya venían como insinuándose en los años previos también a la pandemia, sobre todo los cambios a nivel de la tecnología, las cuestiones de la sociabilidad estudiantil, los distintos modos de significar la experiencia universitaria, de transitar esa experiencia áulica y demás. Entonces, bueno, yo decía que me acerco a esta noción incipientemente de la mano de, bueno, ese libro clásico, ¿no es cierto?, de Charlotte, La relación con el saber, elementos para una teoría. Y ahí, digamos, él lo que hace es definir la relación con el saber, haciendo un recorrido por las distintas definiciones que él fue dando a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Él dice, bueno, en el 82 mi definición era mucho más intuitiva, más acotada a las experiencias áulicas, ¿no es cierto? Y hablaba de representaciones, de imágenes. En el 90 empiezo como a incorporar otras dimensiones y después, ya más cercanos a los 2000, digamos, llega como a varias definiciones y entonces yo acá selecciono una que él dice, bueno, la relación con el saber es el conjunto de relaciones que un sujeto mantiene con un objeto, un contenido de pensamiento, una actividad, una relación interpersonal, un lugar, una persona, una situación, una ocasión, una obligación, etcétera, ligados de alguna manera con el aprender y con el saber. Por lo mismo es también relación con el lenguaje, esto que señalaba Magalí, ¿no? Digamos, con el lenguaje en toda su espesura y su inadecuación con el sujeto, relación con el tiempo, relación con la actividad en el mundo y acerca del mundo, relación con otros y relación consigo mismo como más o menos capaz de aprender tal cosa en tal situación. Y me interesa esto que él aclara, que lo importante no es qué definición formal tomemos, ¿no? Sino la inscripción del concepto en una red más amplia de conceptos que nos permiten ligar, ¿no es cierto?, al sujeto en su vínculo con el saber, en su vínculo con la verdad, en su vínculo con los conceptos y en su vínculo con el inconsciente, que es tan difícil de decir, sobre todo para quienes no venimos, digamos, de ese campo, pero que nos interesa asomarnos ahí. Entonces, bueno, acá, digamos, sobre todo Charlotte habla de diferentes dimensiones, ¿no es cierto? Cuando habla de relación con el saber, refiere a una dimensión epistémica, a una dimensión identitaria, a una dimensión social. Y yo me preguntaba si aquí no hay también una relación material, ¿no? Digamos que hay que tener en cuenta, pero que sobre todo esto nos hizo darnos cuenta, digamos, de la importancia de la relación material que tiene el sujeto con el saber a partir de la pandemia, cuando la materialidad del conocimiento de algún modo se transformó o proliferó, digamos, y nos encontramos con otro tipo de dispositivos para acercarnos al saber. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos hacemos en el proyecto de investigación es qué marcas están dejando los medios digitales en las formas de conocimiento privilegiadas en la actualidad. Bueno, y vemos ahí también, bueno, cómo se está debilitando la legitimidad de la cultura ilustrada, cómo hay una legitimidad que antes estaba dada por la figura del profesor universitario, por la institución universitaria en general, que hoy está
decayendo, ¿no? Digamos, y que están tomando fuerza otros dispositivos, otros formatos en el vínculo de, sobre todo, los jóvenes con el saber. Pero acá también me interesa, digamos, destacar esto que dice Magalí Pastorino, ¿no? Digamos que enfatizar el sintagma lacaniano, ¿no? Digamos, de relación con. Yo soy como muy toco de oído, ¿no? Digamos, en este campo, pero me interesa esto que dice Magalí respecto de que no se trata de una relación de, porque el sintagma de Lacan, relación con el saber, resalta el hecho de que no se tiene una relación con el saber, sino que se es en una relación en la que los actos y conductas testificarían y transcribirían el vínculo del deseo y el saber. Eh, digamos, en este sentido, me parece que tiene mucho que ver con esto la idea de movilización en la que Charlotte hace tanto hincapié, ¿no? Digamos, él dice, bueno, no existe un vínculo con el saber si no hay un sujeto que está movilizado por un deseo que es siempre deseo de otro, que es siempre deseo que está atravesado por su posición en una cadena de lenguajes, en una cadena significante, en un campo social, ¿no? Digamos, en una clase social de pertenencia que tiene una cuestión muy vinculada al género, ¿no? Digamos, a todas las inscripciones subjetivas. Y sobre todo, digamos, esta cuestión de la movilización, me parece interesante cómo la trabaja Charlotte en los primeros años, porque él dice que más allá de, bueno, esto que nosotros pensamos y que está como muy desarrollado, de las rupturas que se producen en estudiantes que él trabaja mucho, Charlotte, digamos, las dificultades que estudiantes de las clases populares experimentan al ingresar a un campo, digamos, universitario, que muchas veces no presenta continuidades con su mundo de pertenencia. Pero lo que él resalta es que todos los estudiantes en realidad encuentran otro mundo en la universidad y que gran parte de la potencia de esa institución es la posibilidad de que se movilice otra relación con el mundo, con el tiempo, con los objetos de la cultura, con el lenguaje, con estas dimensiones que entran en la definición de relación con el saber, con los otros, con nosotros mismos. Entonces ahí cuando Charlotte trabaja la idea de movilización, leyendo, digamos, sobre estas cuestiones, me encontré con un libro de un investigador francés, François Julien, que él es como, digamos, ha incursionado mucho en el pensamiento, en la filosofía china, y entonces tiene una obra muy, muy interesante que se llama Cinco conceptos propuestos al psicoanálisis, donde él encuentra que hay, o sea, la fertilidad que tiene el pensamiento chino para ofrecer, digamos, al psicoanálisis una serie de conceptos vinculados con él. Entonces, él trabaja la idea de influencia, la noción de influencia, como esta noción que está muy cercana a la de movilización porque lo va trabajando mucho cómo sucede esto en la situación transferencial del análisis, pero también toma muchos ejemplos de la relación maestro-alumno o maestro-discípulo, digamos, que está tan explorada en el pensamiento chino. Entonces él dice, lo propio de la palabra del maestro es caer en el momento justo y calar hondo. Su función, absteniéndose de explayarse, es incitar. Debe desencadenar en el interlocutor una transformación que no puede efectuarse sino en él y por él mismo, ¿no? Digamos, me interesa destacar esta cuestión de que no hay movilización, sino es un sujeto que está movilizado por ese deseo. Una enseñanza más directa solo es posible si es precedida por esa influencia difusa, sutil, no aislable, que actúa tácitamente y que se extiende en el tiempo, que es lo único que permite que tal enseñanza un día sea finalmente audible y pueda transformar efectivamente. Acá me interesa, digamos, este autor no solo trabaja con la idea de influencia y lo relaciona con las ideas de sesgo y de oblicuo para pensar esta cuestión de cómo las palabras de una buena enseñanza siempre llegan de un modo como indirecto, sino que también trabaja un término que es el de transformación silenciosa, un concepto que es el de transformación silenciosa que me parece que es muy interesante para pensar en el campo educativo
Después, si quieren, nos detenemos un poquito más en eso. Pero ahora voy a seguir un poquito con el proyecto de investigación en el que pusimos en juego algunas de estas categorías y las definiciones metodológicas que fuimos tomando. Bueno, es un proyecto cualitativo, sobre todo nos basamos en grupos focales y entrevistas narrativas, y fuimos construyendo diferentes dispositivos en esos grupos focales que ahora después les voy a mostrar. Trabajamos sobre todo con estudiantes de primero y segundo año de diferentes facultades y tratamos de que haya una representación de diferentes áreas del conocimiento, o sea, trabajamos con arquitectura, ciencias de la educación, psicología, medicina. Y el corpus que hasta el momento analizamos fueron los grupos focales con estudiantes de primer año de esas carreras que les nombré, y bueno, uno de esos corpus lo realizamos con estudiantes de Brasil, que hay una proporción importante en la Facultad de Medicina. Entonces, bueno, ahora les voy a traer algunos de los, digamos, de estos, de los materiales que fuimos recabando, digamos, en esos focus, para ver cómo de algún modo se ponía en juego algo de esto del vínculo del sujeto con el conocimiento, con la sociabilidad y con los modos de habitar los espacios. Bueno, en primer lugar, como les decía, fuimos tomando distintos dispositivos o técnicas de recolección de la información. Uno de ellos fue el relato escrito, ¿no? Digamos, las narrativas. Entonces, como en este caso, preguntábamos cómo se imaginaban que iba a ser la universidad y con qué se encontraban, ¿no? Digamos, tratábamos de que sean preguntas amplias e indirectas para permitir que se explayen los y las estudiantes en esto de ver de qué modo se iban vinculando en este retorno de la presencialidad con la universidad y con la vida, con el conocimiento en este caso. Entonces, bueno, acá en esta foto que les comparto, este estudiante decía, bueno, cómo pensábamos que iba a ser la universidad y al final cómo fue. Pensaba que iba a tener que estudiar mucho, adaptarme a algo similar como lo era un salón de clases en secundaria, que iba a tener muchas clases obligatorias, que requeriría estar mucho tiempo en la facultad, o también que no iba a encontrar tanta gente con la cual llevarme, y también que no me gustaría. Además de que no entendería el circuito de la facultad, menos lo que significa un final. Ahora, ya pasando más de la mitad del año, que lo de estudiar mucho era verdad, que no tengo tantas clases obligatorias, pero sí decido ir a opcionales, porque en medicina hay mucha cosa de tutorías que de algún modo como que suplantan a las clases obligatorias. Al igual que el tiempo lo gasto más en estudiar que en venir a una clase. Me interesa resaltar esto del gasto de tiempo para que después, si quieren, lo conversemos un poco más. Sí encontré gente con la cual llevarme y al día a día conozco más porque las coincidencias en la facu son un montón, y hasta ahora podría decir que ya entiendo cómo se maneja la facultad y ya tengo en la mente un final, ¿no? Digamos, acá hay toda una cuestión de un relato retrospectivo sobre esa experiencia corta, ¿no? Digamos que es el primer año de la facultad, o sea que estaban iniciando el segundo cuatrimestre cuando hicimos este focus en el año 2023. Y ya había un vínculo, digamos, un vínculo con el conocimiento que estaba un poquito, digamos, más afianzado que lo que ella se imaginaba al principio, pero, digamos, como novedad me interesa destacar esto tan propio de la pospandemia, que es la idea de medir los tiempos, en qué se gasta más el tiempo, cómo aprovecho más el tiempo, si es mejor quedarme en mi casa escuchando el video que subió el profesor en pandemia, o asistir a las clases y todas las problemáticas a las que esto nos lleva. Otro de los dispositivos que usamos fue, digamos, la entrevista oral, ¿no? Digamos, entonces ahí seleccioné este fragmento para pensar la cuestión de la sociabilidad, que me pareció muy significativo, que lo tomo mucho, o sea, nosotros lo desgrabamos, de esta estudiante también de medicina que dice, pensé que lo más difícil iba a ser el estudio y lo más fácil iba a ser socializar, y no, resultó al revés. Es fácil el estudio, pero extraño tanto a mi familia,
extraño a mi ciudad, aunque es aburridísima. Yo tengo con mi familia un grupo de WhatsApp y veo cómo todos comparten cosas y yo estoy acá, encerrado en mi habitación. Estudiar es fácil, pero me resulta complicado prestar atención. ¿No? Digamos, bueno, una gran cantidad de problemáticas aparecen ahí vinculadas con el uso de las redes sociales, con las subjetividades a las que Paula Sibilia, ¿no es cierto?, refiere como dispersas, conectadas, visibles, con esta idea de no poder perderse nada, ¿no? Digamos, estar en un lugar, pero querer estar en otro, las dificultades para que se produzca este corte con lo familiar, ¿no? Digamos, y que nos permiten pensar desde otros lugares esa relación con el saber, ¿no? Digamos, que se está entablando en estos tiempos. Por último, los dispositivos que usamos tiene que ver con, o tuvo que ver con brindar ciertas tarjetitas, ¿no? Digamos, ciertos carteles para indagar los modos de habitar los espacios institucionales, las formas de construir la experiencia universitaria relacionadas con esos espacios. Entonces preguntábamos, ¿dónde y con quién vivís? ¿Cuáles son los espacios que visitás en la ciudad? ¿Cómo te movés, transportás de un lugar a otro en la ciudad? Y ahí lo que les presentamos son dos dispositivos. Uno que tenía que ver con jugar, ¿no es cierto?, hacer como una especie de collage con distintos íconos que nosotras les íbamos dando y que tenían que ver con, bueno, espacios de la ciudad, imágenes que remitan a bares, a instituciones educativas, a espacios recreativos, a medios de transporte, y la idea era que también ellos puedan como de algún modo ir completando o introduciendo alguna cosa que nosotras no hayamos incorporado. Y sobre la base de esos materiales, después también generamos una conversación, ¿no? Digamos, de cuáles eran los recorridos, cuáles eran esos vínculos con el afuera y con el adentro universitario, qué espacios de la ciudad les interesaba más, sobre todo a quienes venían de otras localidades. Y en este sentido también lo que incorporamos fue una técnica que tiene que ver con el mapeo, ¿no? Digamos, y en donde pedíamos que identifiquen recorridos dentro del plano de la ciudad de Rosario. Entonces ahí esto nos resultó como muy interesante, porque en algunos casos como este, lo que se marcan son recorridos lineales, ¿no? Digamos, como ciertos desplazamientos en la ciudad que tienen que ver con la vida cotidiana en Rosario, y en este, como vemos en este caso en el de un estudiante de arquitectura, lo que se marcan son algunos lugares que desde la perspectiva de Charlotte o de Desertó, que es también desde la cual analizamos este vínculo y esta afectivización de los espacios, se encuentran de algún modo como cargados de emocionalidad, ¿no? Digamos, de sentimientos que les resulta, o sea, espacios afectivizados, ¿no? Digamos, porque aparece ahí la mención de la Siberia como la ciudad universitaria que le damos en llamar, ¿no? Digamos, ese nombre acá en Rosario, que es uno de los espacios que agrupa alguna de las facultades de la UNR, algunos clubes, algunos espacios públicos, ¿no? Digamos, entonces es como que fueron completando su mapa de distintas maneras. Digamos, yo quiero terminar esta exposición, no explayarme tanto por una cuestión de tiempo, hablando un poco de los desafíos que encuentro en esta noción, que sobre todo tienen que ver, digamos, en mi caso, con cómo, digamos, desde la investigación abordamos cuestiones que, como decía Magali, tienen que ver con aspectos inconscientes del sujeto. Entonces me parece que ese es uno de los puntos, por lo menos para mí, más difíciles, ¿no? Digamos, de indagar, porque, y que en el tiempo que por ahí, digamos, disponemos a un focus, a una entrevista, y para los fines de la investigación, muchas veces ese plano queda como de algún modo muy desdibujado o no abordado. Y sobre todo también el desafío de no subsumir la diversidad de los casos bajo su generalidad, ¿no? Digamos, y cómo hacer para considerar cada situación en su singularidad, teniendo en cuenta que hablamos de diferentes sujetos, diferentes
instituciones, diferentes campos disciplinarios y demás cuestiones que hacen a la heterogeneidad de la experiencia estudiantil y de la relación con el saber. Bueno, muchísimas gracias por la escucha. Bueno, muchas gracias, muy interesante, Paula. Bueno, y finalmente le vamos a dar la palabra a Santiago Garriga Olmo. Santiago es licenciado y profesor de Sociología por la Universidad de La Plata, becario CONICET y doctorando en Ciencias de la Educación, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, integrante del Grupo de Estudios sobre Desigualdades Educativas y Sociales y del Grupo de Estudios sobre Educación Superior en América Latina, docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Santiago, te damos la palabra. Bueno, Viviana, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno. Eh, pero no se ve la pantalla completa, Con ¿verdad? pantalla completa no. A ver, ¿Ahí? ahí sí. Bien. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Viviana, muchas gracias, Soledad, por la invitación. Eh, bueno, yo voy a contar un poquito de lo que armé, tiene que ver con la propuesta que era abordar la fertilidad de la noción, ¿no es cierto? Y contar un poco en el caso del trabajo que vengo haciendo y distintos desafíos ahí que Soledad nos planteó acerca de esta perspectiva teórica que es la de la relación con el saber y que me pareció, vaya la redundancia, desafiante pensar aquellos límites o inconvenientes que encontramos en la perspectiva teórica que adoptamos para la investigación, ¿no es cierto? Bueno, yo soy sociólogo, estoy haciendo una tesis doctoral donde estudio, estoy analizando, ya terminé el trabajo de campo, experiencias de estudiantes que son primera generación universitaria y que avanzaron hasta la fase de finalización o graduación de sus carreras. ¿Mm? Esto situado en la Universidad Nacional de La Plata. Tomé tres carreras, una que es enfermería universitaria, otra que es sociología y distintas ingenierías, que bueno, ahí por una cuestión de factibilidad tuve que incorporar distintas carreras, pero que son todas de la misma Facultad de Ingeniería de la UNLP. Mi trabajo en un principio, yo siempre digo que este marco teórico me salvó la tesis, porque yo en principio iba a hacer un trabajo sobre trayectorias universitarias. Y cuando empecé eh, las primeras entrevistas, que fueron encima a estudiantes de sociología, es decir, estudiantes de una carrera que yo ya conocía, que ya había transitado, eh, que conocían muchas cosas ya previas a iniciar el trabajo de campo. En las primeras dos, tres entrevistas, si bien había cosas interesantes, yo lo que consideraba es que no estaba viendo nada interesante de lo que me contaban estos estudiantes, porque yo lo que quería ver era, bueno, si son estudiantes de primera generación universitaria, entendiendo que hay ahí alguna suerte de desigualdad con quienes venimos de, de hogares donde alguno del padre o la madre tiene título universitario, ¿no es cierto? Me, me imaginaba encontrar cosas muy diferentes a las que encontré o las que veía al principio. Y me encontraba con relatos de estudiantes que eran primera generación universitaria, pero que no distaban mucho de lo que había sido, por ejemplo, mi propia experiencia en la universidad y en la carrera. Entonces, cuando empecé a indagar en esto de la relación con el saber por sugerencia de mi directora Laura Robelli. Encontré ahí una serie de categorías, nociones, conceptos, ideas que me ayudaron mucho a mejorar el guión de las entrevistas, indagar sobre cosas que yo no tenía en cuenta, profundizar sobre aspectos que veía pero no me parecían por ahí tan relevantes y también la cuestión del análisis, ¿no? De eso que yo estaba viendo. Entonces, ahí
como mencionaban recién Magalí y también María Paula, algunas nociones claves como esto de prestar atención a las relaciones de los estudiantes, las actividades que realizan, el sentido que le otorgan al estudio, el concepto de movilización, que me resultó y me resulta fundamental, y esta diferencia que establece Charlotte con el concepto de motivación, ¿m? Y también la cuestión de los deseos. Como decía, me resultó importante incorporar preguntas al guión de entrevistas que yo iba armando acerca de las actividades que los estudiantes realizaron, no solamente durante su trayectoria en la universidad y su experiencia en la carrera, sino también en actividades previas. ¿Mm? Y también lo que incorporé mucho fue, o mejor dicho, empecé a prestar un poco más de atención al sentido que los estudiantes le otorgaban a la carrera, a la universidad en general, al estudio también en general, pero también a otras actividades o experiencias que me contaban y relataban de su paso por la universidad o en otros ámbitos también fuera de la universidad. Esto que señalaba Paula hace un rato acerca de la red de conceptos de la que habla Charlotte, ¿no? También fue muy fructífero para ir entrelazando distintas experiencias, distintas partes de los relatos en una relación general de los estudiantes con el saber. Voy a contar dos situaciones que me pasó del trabajo de campo para mostrar esto de la fertilidad de los conceptos y del marco teórico. Una de las entrevistas fue a Candelaria, una estudiante de la carrera de Ingeniería Química. Candelaria, su papá es albañil, su mamá operaria de fábrica, se mudó desde un pueblo de la provincia de Buenos Aires a La Plata para empezar a estudiar la carrera. Y em, ella me contaba que participaba en una iglesia en su ciudad natal, ¿no? Y adelanto un poco el final de la historia, esto de alguna manera le sirvió mucho para su experiencia universitaria, para su paso por la carrera. ¿De qué manera? Bueno, prestando atención a lo que dice Charlotte, ¿no es cierto?, acerca del marco teórico, perdón, acerca de las actividades que los estudiantes realizan y el marco de relaciones en el que se desenvuelven, no solamente su posición social. Yo había empezado si se quiere, con una perspectiva muy burdiana, ¿no? Acerca de los estudiantes, bueno, su posición social, estudiante de primera generación y demás. Abrir el abanico me sirvió para ir viendo estas cosas. Como decía, Candelaria participaba en una iglesia en su ciudad natal, vino a la ciudad de La Plata, obviamente, ella qué quiso hacer, seguir participando en la iglesia o en alguna iglesia, como hacía en su ciudad. Bueno, en la iglesia Candelaria conoció y se empezó a relacionar con otras personas. Y esto, dicho por ella, ¿no? Esto la ayudó en su paso por la carrera. ¿De qué manera? Bueno, al indagar y profundizar algo que por ahí en principio hubiese sido anecdótico, para mí, como que iba a la iglesia, resultó importante e interesante. ¿Por qué? Bueno, porque en la iglesia se vinculó y conoció a estudiantes que estudiaron en la UNLP, que estudian también en la UNLP y en algunos casos incluso la misma carrera que yo, ¿no? Entonces, si yo me hubiese quedado solamente con la posición social de esta estudiante, hija de un albañil, de una madre operaria de fábrica, si no hubiese indagado acerca de sus actividades, no hubiese llegado quizás, o muy probablemente, a entender algo que en realidad era crucial en su experiencia universitaria. Y ella me contaba así, ahí conocí gente, conozco, conocí compañeros de la iglesia que estudiaron en la universidad, y bueno, yo estaba sola en la ciudad, entonces ellos me contaban, me daban consejos, me enseñaban cosas que yo de otra manera no hubiese sabido, ¿no es cierto? E incluso con compañeros de la iglesia que estudiaban la misma carrera que ella y a los cuales ella contaba podía acudir para que, bueno, para sacarse dudas, para entender un tema, para tomar un consejo al momento de rendir, cursar y demás. En otros casos, lo que
traigo acá son varios casos de estudiantes de la carrera de enfermería universitaria, que es una carrera que se caracteriza por tener una matrícula principalmente de mujeres, mujeres grandes, por decirlo de alguna manera, que no es que terminaron la secundaria el año anterior, ni mucho menos, que trabajan, que tienen hijos. Y algo que me fue llamando la atención de lo que me contaban las estudiantes, muchas trabajan o trabajaban, durante su paso por la universidad. Sin embargo, yo lo que iba viendo era que su experiencia laboral no era un gran obstáculo en su trayectoria universitaria. Con esto no estoy queriendo decir que no era o no presentaba ningún inconveniente, pero no era el problema que yo hubiera imaginado que era el hecho de trabajar. Entonces, bueno, retomando los, los conceptos y las nociones de la relación con el saber, lo que me propuse o lo que fui profundizando era, bueno, ya no solo entender y conocer que eran estudiantes, trabajadoras, con hijos y demás, sino también, bueno, indagar un poco acerca de qué tipo de actividad realizaban, dónde trabajaban, con quién y cómo se relacionaban en ese trabajo. ¿Mm? Entonces, acá, por ejemplo, una estudiante, Alicia, 32 años, trabaja, estudia enfermería, vive con su pareja y sus dos hijos. Esto en principio presenta varias desventajas, ¿no? Si se quiere, al momento de pensar o de analizar una trayectoria, una experiencia universitaria. Sin embargo, como decía, al momento de las entrevistas era fundamental indagar un poco más acerca de esto del trabajo, ¿no? Bueno, entonces, en el caso de Alicia, ella, claro, no es que trabaja en cualquier lugar, o mejor dicho, sí, trabaja en un lugar como puede trabajar cualquiera, pero con algunas particularidades. Trabaja como promotora de salud en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, esto en principio guarda relación con la carrera que estudia. ¿Mm? Y pese a que ella me contaba que el trabajo sí le demandaba mucho tiempo, muchas horas, ella no manifestaba un deseo muy grande de decir, uy, no quisiera trabajar, sino que al contrario, bueno, ¿por qué? Por la relación que guarda el trabajo, la actividad laboral con la carrera que estudia, también con sus intereses, ¿no es cierto? Y esta frase que comparto acá, que ella me decía, que al momento de estudiar a veces se me dificultaba interpretar lo que estaba leyendo, pero en realidad es lo que veo hoy en día en el laburo. Es decir, su actividad laboral de alguna manera a ella también le permitía entender cosas de la facultad, de la carrera, de los temas que estudiaba, ¿no? Pese a que se levantaba temprano todos los días y me contaba que llegaba cansada, y demás, bueno, esta relación o estas dos actividades, estudiar, trabajar, más hijos, ¿m? No era un obstáculo enorme. Bueno, como encontré varios testimonios similares. Por una cuestión de tiempo, nada más eh, comparto este, ¿no? Y después, otra cosa que me resultó muy importante fue, de este marco teórico, fue entender, o mejor dicho, cómo interpretar estas aparentes contradicciones que se presentaban en muchos testimonios de los estudiantes. Acá comparto dos nada más, son dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería, una estudiante que vino de Chaco a estudiar, ¿m? Se está por recibir también de ingeniera química, primera graduada de su familia. Ella me contaba que al principio la facultad le resultaba muy difícil, pero era súper atractivo, ¿no? Y después otra estudiante que se recibió de ingeniera civil, ahora está haciendo un doctorado, eh, también primera graduada de su familia. Ella me contaba que al momento de estudiar, de ir a la facultad, lo que leen ahí, yo quería aprender más que aprobar o recibirme. Y yo pensaba, bueno, a mí por lo menos se me presentaba como una contradicción, porque lo que primero que pensaba era que si eran estudiantes de primera generación universitaria, la carrera tenía un sentido, si se quiere, casi instrumental o muy movilizado por la idea de ascenso social. Y yo me encontré con que eso, si bien está en algunos relatos, no es para negarlo ni nada, pero no era el aspecto principal. Entonces ahí la idea de que plantea Charlotte, ¿no es cierto?, de la movilización y los deseos al momento de entender por qué un estudiante estudia.
algo tantas veces, yo me animo a decir, olvidado, por lo menos en la sociología, ¿sí? Esta suerte, no de motivaciones, como dice Charlotte, sino de movilizaciones, estos deseos en torno al aprendizaje, en torno al conocimiento, que en estudiantes, por lo menos en los que yo entrevisté, en general puedo decir era un aspecto fundamental. ¿Mm? Así como estos testimonios, podría mostrar muchos más, pero que van en el mismo sentido. ¿Mm? Acá me anoté esto que decía Paula, lo del gasto del tiempo, y acá justamente algo muy distinto a la idea o una noción de que estudiar es un gasto de tiempo, sino que era casi, no hay yo no encontraba al menos ese tipo de relación, sino que había un deseo muy fuerte y muy profundo en torno a aprender y entender. Me encontré con estudiantes que me contaban, por ejemplo, que si en una materia les había ido más o menos mal, estudiaban de vuelta, ¿no? Que se iban disconformes ante una nota o que les preocupaba entender lo que el profesor explicaba, entonces, no sé, se sentaban adelante. Bueno, todas cuestiones así, o estudiantes de enfermería que me decían, mirá, para mí el título no es lo más importante. Había otras movilizaciones en torno a la carrera. Em, Después, bueno, pensaba esto de los desafíos teóricos que se nos plantean. Yo soy sociólogo, vengo de la sociología, nos gusta un poco sistematizar, categorizar, clasificar. Entonces me pregunto si será posible, si es viable, si es acorde al marco teórico aquí del que estamos hablando, pensar algún tipo de sistematización de relaciones, de clasificación de sujetos en torno a esta relación con el saber, cómo se relacionan. ¿M? Digo, pensando también que hay muchos trabajos que clasifican o definen distintos tipos de experiencias universitarias o distintos tipos de trayectorias universitarias, ¿por qué no pensar, esto como pregunta, ¿no? ¿Por qué no pensar algo semejante desde la relación con el saber? Después, otra pregunta que yo me hacía, así, si es posible hacer aportes a las prácticas docentes y si es posible estudiar ya no a quienes aprenden, sino a quienes enseñan bajo esta perspectiva. ¿Mm? Por lo menos no soy un conocedor profundo del campo, me considero más bien incipiente, pero hasta donde leí o lo que conozco, eh, siempre las investigaciones se han centrado en quien aprende. Bueno, me pregunto si no será posible estudiar, analizar desde esta misma perspectiva a docentes, por ejemplo. Después, en torno a los desafíos metodológicos, algo que alguien contaba o preguntaba o comentaba el otro día en el Congreso de la Universidad como objeto de investigación, em, plasmar cuestiones metodológicas, así como experiencias de trabajo de campo, ¿no? Tiendo a considerar que a veces la metodología nos queda como un apartadito ahí en el paper y no hay mucha, por lo menos hasta donde yo he leído, ¿no es cierto? No hay mucha sistematización o desarrollo de experiencias de trabajo de campo de esta perspectiva o metodológica. A mí me parece súper interesante lo que planteaban o lo que contaba recién Magalí, bueno, lo mismo lo de Paula. Hay otras formas o hay distintas metodologías que no, yo hice entrevistas en profundidad, pero veo que hay otras metodologías implementadas técnicas y que esto quedan a veces como un recorte chiquito de un paper, sin embargo sería interesantísimo poder profundizar y contar mucho más sobre esto, pensando, ¿no?, en enriquecer el campo, en discutir y, ¿por qué no?, encontrar posibles hallazgos. Y después algunas limitaciones, por lo menos en mi caso, en mi investigación, me queda un poco desdibujada la figura de la institución o de la universidad. ¿Mm? Ahí hay dos testimonios también con los cuales quiero explicar un poco esto. Yo lo que percibo de las entrevistas que hice es que esta relación de los estudiantes con el saber, que ha sido fundamental para transitar y avanzar en sus carreras universitarias, es una relación que es muy previa al ingreso a la universidad, ¿no?
Acá, por ejemplo, una estudiante de enfermería que me contaba, toda la vida me gustó estudiar. No es que cuando empezó la universidad descubrió, por decirlo de alguna manera, cosas diferentes. Esta relación con el saber y con el conocimiento ya era previa. Y acá lo mismo el testimonio de un estudiante de ingeniería que me contaba esto. Dice, me acuerdo, veía un puente, era chico, dice, y me volvía loco saber cómo lo habían hecho. O sea, el ingenio humano siempre me pareció algo maravilloso, algo que me da mucha sorpresa, el simple hecho de preguntarme cómo hicieron, ¿no? Entonces, por lo menos en mi trabajo, y esto colegas me lo han comentado, queda un poco desdibujado el rol de la institución, de la universidad. Me pregunto también qué rol pueden jugar los docentes, ¿sí? Porque esto que decía también Paula hace un rato, no hay movilización si no hay sujeto movilizado. Esto parece, o por lo menos yo también lo veo, ¿no? Son estudiantes que ya ingresan a la universidad movilizados, ¿no? Y en torno a eso no es que la institución o los docentes hayan modificado o hayan hecho algo, sino que es una relación que nace mucho tiempo antes. Entonces me pregunto también cómo promover esta relación en y desde las aulas universitarias. Así que de mi parte, hasta ahí. Muchas gracias. Bien, muy bien, muchas gracias, Santiago. Muy interesante los aportes, cuánto para pensar cómo se fueron, ¿no?, entrelazando los trabajos. Bueno, ahora si les parece, le voy a ceder primero la palabra a Sole, que es nuestra comentarista especializada en el tema. Ella, de alguna manera, bueno, va a hacer un punteo, fue haciendo un punteo de lo que fue apareciendo y nos va a compartir sus apreciaciones. Para quienes no la conozcan, que creo que la conocemos, pero tal vez no tanto en todo su desarrollo profesional, la voy a presentar. Sole, como le decimos nosotras, es licenciada en psicopedagogía por la Universidad Nacional del Comahue, es magíster en Sociedad e Instituciones por la Universidad Nacional de San Luis y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es profesora adjunta regular con perfil investigador y asistente de docencia regular en las Universidades Nacionales de Río Negro y Comahue, respectivamente, en áreas de teoría y metodología de la investigación. Además, es profesora de posgrado, investigadora categoría 3 del Programa de Incentivos del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Investiga y realiza producciones científicos teóricas en temáticas vinculadas a la educación y la teoría y metodología de la investigación científica, y sobre el ámbito educativo analiza, por un lado, las condiciones institucionales y cómo las mismas condicionan, promueven o performan determinada relación con el saber. En lo metodológico se encuadran las discusiones de las nuevas epistemologías y, bueno, como ya sabemos, ha realizado numerosas publicaciones en revistas nacionales, internacionales y es coautora de libros y capítulos de libros. Le cedo la palabra a Sole. Entonces, si en algún dato querés mejorarlo, No, Sole, también. no era necesario. No, gracias, Vivi. Bueno, nada, me parece que no sé si cuando los estudiantes, no sé si hay estudiantes acá después está Romina y no sé si hay alguno más, por ahí después puedo ir escribiendo algo en el chat, alguno de los estudiantes del seminario, pero creo que es como, bueno, es como una síntesis muy, muy vívida de lo que venimos conversando y trabajando en el seminario y lo que han compartido las colegas y Santiago. Les agradezco la generosidad de mostrarse y mostrar y dar cuenta de sus recorridos y de sus trabajos y también sus dudas o este ejercicio de reflexión sobre los límites. Bueno, yo quiero como puntear, como hacer como una síntesis también, y un poco ahí meto la cuchara de cosas que fui trabajando también, o fui pensando en estos años de laburo sobre la noción, ¿no? Cosas nada, que me hagan interrumpir y comentar en una conversación. Primero, bueno, que queda clara esto que ustedes cuentan y que aparecen los tres de la fertilidad de la noción. Primero, queda clara en el campo de que puede trabajar diferentes problemas, ¿sí? Cada vez yo digo en clave nuestra, cada vez que algo del aprender, digamos, tal vez a muchos no les gusta esta noción porque hablamos de aprendizaje y quedamos vinculados a nociones
conductistas o a perspectivas, digamos, que han capturado esa noción, pero cada vez que algo de este vínculo con el mundo, en clave de hacer algo con el mundo, de comprenderlo, de vincularnos, ¿no? Que es el saber, que es el conocimiento, que es el aprender, está en juego, esta noción es súper fértil. Y es fértil por lo que ustedes han dicho, digamos, ¿no? Bueno, primero porque hay diferentes problemas que pueden ser abordados. Cuando uno hace una revisión de literatura, y hay varias hechas que podemos pasarle por si les interesan, se está estudiando la relación con el saber desde el jardín maternal, ¿no? ¿Qué le pasa a los niñitos del maternal cuando se encuentran con los objetos que el maternal les ofrece y el pasaje de la familia al maternal? Hasta, bueno, en contextos no formales, ¿no? Pasando por todos los niveles educativos, y hasta en contextos no formales. Particularmente en el tema autobiográfico, yo me encuentro con la noción de relación con el saber en un textito chiquitito de Dicker y Frigerio, viejito, donde trabajaron la relación con el saber en talleres de espacios de adolescentes institucionalizados. Y veían había talleres y qué pasaba ahí con el vínculo con los saberes. Ahí es cuando yo encontré la noción, ¿no? Que cada uno dice cuando me encontré con la noción, yo en este momento. Entonces, están los diferentes niveles, diferentes instancias formales, no formales, y diferentes sujetos. Hay trabajos sobre relación con el saber, hablando con Santiago, del docente, es otra gran línea, ¿no? De estudiantes de sujetos en posición de aprendientes, ¿no? En la versión que sea, pero también del docente. Y también ahora hay trabajo sobre la relación con el saber del sujeto en posición de investigador, ¿no? De esa posición de quien está investigando, ¿no? Eh, y esto se va a vincular también que va a depender de la tradición teórica. Ustedes saben que la noción de relación con el saber se nutre como de tres grandes escuelas, ¿no? La escuela de Bernard, que es la que, bueno, Santiago y Paula están abonando y profundizando, la de Bernard Charlotte, que es una perspectiva filosófico-antropológica, aunque inicia como más sociológica, pero se corre de ahí. Eh, la perspectiva de Jackie Beilerot, que es una perspectiva bueno, que es un poco la que más abona lo que hizo Magalí, y que, bueno, que Ana María Fernández, digamos, la continúa, pero traicionándola en el buen sentido, porque ella va a leer la relación con el saber desde Lacan, que el equipo de Beilerot no fue ahí, digamos, reconocen el origen de la noción en Lacan, del sintagma relación con el saber, un sintagma que los lacanianos se olvidan, o dejan, y toman otros de los sintagmas creados en la misma época, y ellos, los continuadores de Beilerot, de la obra de Beilerot, van a ir más por el campo del psicoanálisis kleiniano, del psicoanálisis de Ana Freud, de Bion, digamos, van a recaer, según Charlotte, en una perspectiva eh, demasiado psicologicista, ¿no? Digamos, sin poder pensar esa articulación entre la cultura, pensar el sujeto, digamos, como sujeto producido digamos, en el campo del otro, en el campo de la cultura, en el campo de una época, en el campo de una serie de ofrecimientos de palabras, de objetos materiales y simbólicos, ¿no? Para la lectura que hace en el libro ese Bernard, que decía Paula, critica a esa perspectiva, pero la perspectiva para mí, digamos, post-Beilerot. Beilerot, por ejemplo, cuando trabaja la noción, su origen lo hace trabajando, y acá está Romina Van der Euel, que es un trabajo muy lindo sobre el origen de la noción en Jacques Beilerot, lo hace trabajando, su problema empírico era los adultos que en la reconversión industrial de los 70 en Francia eran trabajadores y tenían que cambiar su oficio, tenían que reconvertirse. Fíjense dónde él va a trabajar la noción de relación con el saber. O sea, bueno, hay una fertilidad en los problemas, en los sujetos, en los contextos, y esa fertilidad, como dijo hoy, como dijo, hay dos ideas que trabajaron ustedes. Magali dijo, bueno, organizó el campo empírico. Y eso también, o sea, te presta palabras, ¿no? Que organiza de una manera bastante interesante ese campo empírico, ¿sí? Y también es otra cuestión que articula, o sea, que repone la multidimensionalidad de los problemas que queremos abordar nosotros. O sea, ¿no?
vamos a esta noción quienes nos queremos meter en problemas, porque bueno, a ver, uno piensa, ¿por qué no me quedé con Bourdieu? ¿O por qué no me quedé con alguno que sea, digo, eh, lo que hace es esto, como que repone la multidimensionalidad de un problema que tiene condimentos epocales, condimentos sociales, de relaciones, de interacciones, y componentes singularísimos, íntimos, como pueden ser estas cuestiones que trabajaba hermoso, me parece que el trabajo de Magalí es precioso en eso, porque en un campo que no conozco, que es el arte, pero que nos da cuenta de esos mecanismos que operan y que tienen tanta importancia como puede ser, donde lo anoté, eh, esto de hacer tantos papelitos, tenemos problemas. Bueno, la vergüenza, como tiene que ver con lo que con los límites a lo creativo, como bueno, todos estos aspectos, pero che, donde lo noté, bueno, que ella fue marcando en sus casos, ¿no? Que marca estas dinámicas que son psíquicas, que son singulares, eh, que bueno, son individuales, podemos poner como comillas, pero que pueden ser categorizadas, que ahí me parece que empieza uno de los desafíos, ¿no? Y que está en el texto de Bernard esto de avanzar hacia categorizaciones, ¿no? Porque investigar implica, me parece que no podemos salirnos de eso sin querer con esto borrar la singularidad, borrar el sujeto. Otra fertilidad que tiene es que aloja diálogos con otras teorías. Esto también lo encontramos. Cuando uno hace una revisión de literatura, muy pocos se quedan tomando uno de los autores y vinculado al autor nada más y tomando la teoría como que la aplican, sino que siempre genera diálogos. ¿Sí? En mi caso, en esos diálogos, a mí siempre me da miedo los diálogos, porque ¿qué pones a dialogar? ¿No? ¿Qué problemas epistemológicos te trae poner a dialogar unos con otros? Para mí, lo que dice Magalí de poner a dialogar estas teorías o estas nociones con la obra de Lacan, bueno, es ir a uno de los orígenes de la noción, o sea que en eso hay como una seguridad epistémica. Yo en mi tesis lo que hice fue argumentar, yo lo que hice, me mandé a hacer una dimensionalización en donde puse a dialogar las tres grandes escuelas, Bellerot, la escuela de Bellerot, que me permite pensar que no hay posibilidad de relacionarse con un objeto si ese objeto no es ofrecido, ¿sí? Nadie, digamos que siempre la pregunta es por qué se ofrece, no solo en términos de qué ofrece ese docente o ese adulto, sino qué ofrece la época, y ahí aparece la pregunta también de María Paula, ¿no? ¿De qué forma la época nos ofrece cosas para ser aprendidas, tomadas, eh, ¿no? ¿Qué se ofrece al apetito del niño? Decía Beilerot. Eso es fundamental, ¿no? Porque no es sin un otro, sin un ofrecimiento. Que también está en Bernard, cuando él en el último texto de Bernard, no sé si lo vieron, ese texto del 2021, que hace una vuelta, lo tiene en ese artículo, que es la vuelta a la... Él dice, bueno, en ese libro inicial yo ponía algunos elementos para la teoría, pasaron tantos años y yo puedo decir cómo se estructura esta teoría. Y escribí un articulito en su revista de Ducom, no sé si lo tienen, si no se los puedo pasar, en donde él sistematiza en ese artículo el, el, el estado actual de la teoría. Y me parece que está repiola, si alguien lo quiere, me lo pone ahí, y después le pasamos el link al artículo que está en francés, en portugués y en español. No estoy diciendo esto, entonces, esto, la red de conceptos. Yo en mi tesis, una línea que puede servir para argumentar el diálogo, es mirar un poco el suelo epistémico de a quién ponemos a dialogar, ¿sí? En general, Beilerot, Charlotte, y la tercera escuela, que es la de Chevalard, que para mí la escuela o es la mirada que más va a poner el énfasis en la lectura institucional, en el sentido de cómo eso que se ofrece al apetito del niño en términos de Beilerot o sea, no es un objeto de la ciencia necesariamente, sino que son objetos que son transformados, transmutados por procesos socioinstitucionales. ¿Está? Chevalar lo va a trabajar digamos, en el caso de los objetos que son objetos de la ciencia, pero uno podía pensar eso que se pone ahí, bueno, ¿qué es eso que se pone? ¿Qué proceso de transformación? Y cómo Chevalar tanto Chevalar como Bellerot como Charlotte van a decir que es una noción fértil para pensar lo que no va. Y ahí dialoga re bien
con lo de Magalí, dialoga re bien con el espíritu de Santiago y de María Paula, porque finalmente lo que nos interesa es aquello que no funciona, ¿no? Aquello, los que quedan por fuera, o esto, hasta en Santiago, preguntarse por los que pueden llegar a pesar de de las desigualdades que portan y soportan, es porque para pensar a aquellos que no llegan, ¿no? Me parece que finalmente. Entonces, y siempre se fue, digamos, los tres autores está el foco puesto ahí, y en particular en Llevalar va a decir, una hipótesis es muchas veces el problema está, la cosa no funciona por un desencuentro entre las relaciones que las instituciones tienen, las relaciones institucionales con el saber y las relaciones personales con el saber, trabaja él, ¿no? Que ahí, bueno, esto que decía Santiago, entre lo que yo sé como enfermera de mi práctica y esto que me enseñan acá en la universidad sobre lo mismo en otra clave, ¿no? Y cuánto encuentro y desencuentro y distancia hay entre esos dos registros, entre esas dos formas de relacionarse con el saber. También es fértil porque aloja múltiples metodologías. Yo tengo un trabajo hecho con las distintas técnicas que en un momento hice una revisión de investigaciones que hay cargadas en esta página web de la Repérez, y es sumamente generoso en las posibilidades, estrategias metodológicas que aloja. Hasta, inclusive Bernard nos decía el otro día que está preocupado porque hay mucho cuantitativo. Ya las miradas cuantitativas también ya lo captaron y hacen esto. Y bueno, preocuparse porque no es, o sea, la generosidad de una noción también puede ser su perdición, ¿no? Como a todo nos pasa. Entonces, mirar un poco ahí que para mí es una potencia y un cuidado también esta posibilidad metodológica. A mí me parece digamos, el proceso creador, la pregunta por el sentido, la pregunta por cómo operan las condiciones de desigualdad y demás, están en el núcleo duro de este programa de investigación. Así que eso está buenísimo. Y con respecto a los desafíos, para mí hay como dos desafíos, que es volver desde nuestros problemas a instalar la preocupación por el sujeto y por una noción de sujeto, ¿no? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos del sujeto? Digamos, y este problema de la tensión en recaer o las miradas psicologicistas, el sujeto entonces es una esencia, es una cosa que le pasa en la cabeza, y nos preguntamos por eso y nos olvidamos, digamos, de que esa es una producción, que todos somos productos de una época, producto de una serie de relaciones, en contextos particulares, o sea, que no es el sujeto, no es la persona, ¿no? Bueno, o vamos a nociones de sujetos sociales que también borra, digamos, el de sujeto, que es un poco la discusión que se repone, que Bernard hace en el texto, ¿no? Con Dubet, bueno, con respecto a la discusión con Dubet, en un libro que publicamos hace un tiempo, que no sé si, que creo que estaba en PDF también, que es Lidia Cardinale, que está acá y que sabe muchísimo de Dubet, hizo un análisis de esta discusión de Bernard con Dubet y llega a otras conclusiones sobre la lectura de Bernard sobre Dubet, que no son tan parecidas a lo que dice Bernard. Así que también lo recomiendo leer, cosas de la academia. Para mí se pone nos pone a todos en el punto de decir, bueno, a ver, si estudiamos el problema del vínculo de sujetos con los conocimientos, sean los docentes, sean quien sea, digamos, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ese sujeto? Y ahí me parece que también es un límite al que llega Bernard, porque para mí Bernard es el más psicoanalista de los tres, ¿no? Eh, pero bueno, pero también ese es el límite, no el límite como tope, el límite como desafío y como invitación a seguir tirando del hilo de esa noción de sujeto. Una noción de sujeto que piensa en lo singular sin desconocerlo, digamos, esta dimensión, digamos, que el sujeto se hace en el campo del otro, se produce en el campo del otro, eh, digamos, o este vínculo entre sujeto y subjetividad, o proceso de subjetivación, no sé, cada uno podrá mirar ahí. Digamos, que es reponer la discusión que está en Beilerot sobre la noción de rapport o savoir, ¿no? O sea, que el concepto de rapport, que ahí, bueno, nuestra lengua no nos da tantos recursos, como otras cosas no dan muchos recursos, que la noción de rapport no es relación, esto es esa discusión, y que no es con él saber, sino es al au, que en francés, digamos, significa otra vinculación
entre sujeto y otro, sujeto y cultura, sujeto y pensamiento, sujeto y concepto, la vida y la cosa, ¿no? Digamos, ese problema filosófico, ¿no? De la filosofía francesa del siglo XX. Y esto querías decirles, en este cuidado epistemológico de la relación entre teorías, creo que eso, el suelo epistémico es una buena forma de ver, y nosotros podemos encontrar diferentes autores que comparten un suelo epistémico, y eso nos da cierta seguridad de poder poner en diálogo, digamos, vincular entre ellos. Nada, bueno, la relación al tiempo es otro tema que está planteado en Bernard. Yo no lo he trabajado y me parece que es un temón para tirar del hilo. Eh, y bueno, y los desafíos estos metodológicos, ¿no? De como investigadores, digamos, la necesidad de categorizar, pero una categorización que no aplaste la singularidad, sino que encuentra ahí la potencia, ¿no? De la explicación. Bueno, claramente eso, nada, hasta ahí pienso, y los dejo para que charlemos un poquito más, un ratito, aunque sea hasta las 8, y cerramos para no abusar. No sé. Bueno, gracias, Sole, siempre muy lúcidas tus intervenciones, bien, bien interesantes, bueno, y anudando un poco todo, ¿no? El planteo teórico, epistemológico y metodológico, ¿no? Que aporta esta noción, la verdad que súper interesante. Bueno, abrimos el espacio de preguntas, de reflexiones. Dale, Santiago, que veo que prendiste el micrófono. ¿No? Ahí Yo voy voy a a dejar. aprovechar, Sí, dale. aprovecho que está en Soledad para, Dale. para hacerle la consulta, porque me interesó esto de las nuevas epistemologías. ¿Vos entendés qué relación con el saber nos lleva a encontrarnos en una nueva epistemología y y cómo la estás pensando? No, me parece que hay una dimensión epistemológica que no que sería para una gran línea de trabajo, porque está la noción de saber ahí. Yo en un momento, bueno, hice esta estancia en Coimbra y fui a trabajar, digamos, bueno, en el seminario trabajamos esto, ¿no? Como, ¿qué hablamos cuando hablamos de saber? Es lo mismo hablar de saber, de conocimiento, digamos, de información, que es un tema digamos, digamos, los saberes son polimorfos, ¿no? Digamos, y connotar algo, y delimitar un saber es un acto de jerarquía, que esto en Baylor está, digamos, y en Bernard también. Ellos en sus tesis han dedicado un capítulo a definir de qué se trata cuando hablan de saber, ¿no? Eh, y entonces ahí hay un punto para mí que es epistemológico, ¿no? Es eso, definir qué entendemos por saberes, bueno, en ellos el saber siempre es práctica de saber, ¿no? Digamos, es práctica, siempre implica una dimensión de poder, digamos, siempre suponer que hay saberes y por lo tanto hay jerarquía de saberes, hay saberes más importantes que otros, hay saberes, o sea, esa disputa tiene que estar. Eh, bueno, la noción lo que nos invita también a reponer cómo estas disputas de saberes digamos, se reponen en la relación, en la dimensión identitaria, si lo pensamos ahí, digamos, en relación a las instituciones, no sé, hay como un elemento, pero en ese sentido, lo de las nuevas yo necesité eso, ir a trabajar, digamos, qué entendíamos por saber, cuáles son las discusiones en torno a los saberes, y bueno, las nuevas epistemologías lo que hacen es abrir el campo de aquello que se considera saberes, ¿no? Y también uno puede pensar incorporar el no saber, la ignorancia, como, digamos, como el problema de la ignorancia como parte de un saber, ¿no? Bueno, en ese sentido lo trabajé. Está Emilia, hola Emilia. En relación con esto que decís, ¿no? Digamos, Sole, bueno, de la cuestión del saber en sentido así amplio, pensaba, digamos, en los vínculos con la noción de sublimación de Freud, ¿no? Digamos, y que me pareció haber leído en alguno de estos textos, ¿no es cierto? No me acuerdo si es de Charlotte o en cuál, que, digamos, bueno, hay una especie obviamente de nexo, pero como que hay también ciertas críticas a la idea de la pulsión, ¿no? Digamos, como
como una cuestión más ligada como a lo biológico, y, digamos, y que en relación con el saber se ampliaría, digamos, la cuestión. Y pensaba, digamos, bueno, cómo también en las limitaciones que los tiempos actuales imponen a esta tarea a esta operación de sublimar, ¿no? Digamos, en cuanto a que son tiempos en donde todo lo que tiene que ver con el saber, el conocimiento, esos vínculos con, como decíamos al principio, con la cultura ilustrada están tan puestas en duda, tan avasallados, ¿no? Digamos, desde las figuras eh, del Ejecutivo y ahí, bueno, traigo acá la cuestión de lo nacional, ¿no? Pero bueno, que creo que tiene que ver con problemáticas también globales, propias de este tiempo. Total, pensaba ahí esto digamos, la época, el otro, la cultura, el momento, llamémoslo como lo llamemos, digamos, también moldean digamos, la sublimación tiene que ver con una salida aceptada culturalmente para los impulsos, ¿no? Pero bueno, no se sale de cualquier manera, digamos, ¿no? La época te ofrece formatos de sublimación, ¿no? Y creo que bueno, esto que decía, en parte que el trabajo sobre el proceso creador, que eso es bien Bellerot, me parece, ¿no? De Magalí, no quiero hablar por Magalí, esto de la mecanización, el vínculo con lo técnico, el vínculo con la transgresión, la sublimación que transgrede y que me avergüenza y que me expone, me parece que o este vínculo casi onanista de la sublimación, que es individual, con mi móvil, autosatisfactorio, ¿no? Es bastante narcisista. Me parece que son modos modos, formatos, ¿no? Cómo la época performa los canales, los circuitos sublimatorios, ¿no? Que ofrece para la sublimación. Y me parece que eso es un retema, me parece que es un tema porque de ahí sale esta idea de la pregunta bueno, la movilización, que bueno, que ahí Bernal es cuando llega a coquetear con el movilizar. La pregunta por qué moviliza no es la pregunta por el deseo, ni tampoco es la pregunta por la sublimación, porque ahí es donde bueno, el psicoanálisis o estas lecturas se nos vuelven muy difíciles, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que ir ahí para volver, ¿no? Como a la manera que hace Magalí, ¿no? Ir ahí a buscar herramientas para volver y pensar, ¿no? ¿Qué estamos mirando, ¿no? Y son parece re fértiles. Sí, me reinteresa. No sé qué dice Magalí, Santiago, o el resto, a ver. Ahí Sole, levanto la manito. ¿Se escucha? Sí, adelante, Glenda, sí, sí. Sí, porque me quedé pensando también un poco en lo que decía Santiago de la cuestión de los docentes y la enseñanza. Yo estoy trabajando con docentes en la tesis y preguntando, digamos, acerca desde la noción de posiciones docentes, cuáles son sus posiciones en relación con la universidad, con el currículum y con las relaciones de los estudiantes con el conocimiento. Ahí Sole me dijo con el conocimiento, con el saber, y bueno, ahí quedamos en un vínculo de asesoría a la que ya la sumé sin que ella sepa. Y, y hay una cosa súper interesante que está pasando, que nos pasa como docentes universitarios, pero me está pasando desde el lugar de la investigación, que es que en la universidad, Paula planteaba esto también, o trabaja en ese ámbito también, ¿no? Entonces, la relación de la dificultad de la universidad, no solo de la legitimación de los saberes, sino de la propia capacidad de producir al sujeto universitario, entre comillas, a partir de la relación con el saber, ¿no? Porque los docentes que estoy entrevistando, que están titulares y adjuntos, que tienen 50 años, es decir, ya se ha producido cierto recambio generacional de docentes de otras características, que se plantean un montón de cuestiones de las relaciones con el conocimiento que plantean en sus clases, están en toda una tensión respecto de si es posible producir al sujeto universitario sin leer textos académicos, por ejemplo, ¿no? Y cómo la relación de los estudiantes con los textos académicos como vehículo del saber o soporte del saber está absolutamente, no sé si en crisis, pero por lo menos muy diferente de los momentos en los que nosotros asumíamos que era conocer en la universidad y saber en la universidad y formar una identidad universitaria. Y que cuando eso no se produce, se desenganchan los estudiantes de la universidad. Y si no, la universidad se diluye
generar otro tipo de, se diluye entre comillas, ¿no? En generar otro tipo de circulación ahí, de configuración del saber, en donde, bueno, los docentes están trabajando en un montón de cuestiones que ellos mismos dicen, bueno, yo no sé si esto es, yo no sé si va por acá, yo no sé, por ejemplo, ponemos como disparadores videos de YouTube y hacemos curaduría de YouTube para que haya videos de YouTube que ellos puedan tener como repositorios, hacemos recurseros, hacemos, bueno, una otra cosa, porque la mirada sobre los textos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué pensaste del texto? Y es no largo, aburrido, esas son las categorías, ¿no? Entonces, bueno, dicen muchas cosas. Y por otro lado dicen que ellos encuentran que sus estudiantes tienen unas disposiciones en relación al saber y unas habilidades y unas capacidades que ellos no tienen y que valoran muchísimo, ¿no? Dicen, no creemos que son tontos, no creemos que hay ahí una otra forma de vinculación con el mundo y la realidad, bueno, en la que ambos tendrán que encontrarse en algún lugar para esto, ¿no? Para poder, ahí hay un montón, bueno, de cosas que te dejo como de inquietudes también, ¿no? En las que yo no tengo que dar respuestas, ¿no? Sino interpretar lo que ellos están diciendo, por suerte, es necesario, pero de investigación, digo, pero bueno, genera un montón de preguntas para la Está universidad. buenísimo. Yo ahí les compartí, dice José Cavalcanti, vean si pueden entrar. Es un libro que del 2000, lo hicimos empezamos antes de pandemia, y hay un par de capítulos que trabajan la relación con el saber del docente. Hay uno de Elda Monetti, de la Universidad del Sur, que es el docente universitario, su relación con el saber didáctico, que ella trabaja más, me parece, desde algo, me parece que es algo más desde Chevalar. Hay uno de Viviana Mankowski sobre la relación con el saber de la perspectiva clínica, el desafío de realizar mi propia práctica como profesora y formadora en la universidad. Ella más trabaja desde la mirada de Baylor, porque está vinculada a esa tesis doctoral, la hizo con él. Y después hay un texto del capítulo 14, relación al saber en el discurso y en la enseñanza universitaria, que es de Ana María Fernández Carvalho. Yo creo que es no sé si no es de las últimas cosas que escribió sobre relación con el saber. Yo sé que publicó un libro sobre infancia, pero no sé si sobre relación con el saber siguió escribiendo Lo algo último, antes. sí. Es lo último que escribió, mira, que está muy bueno, y hay otro que sigue, que es la noción de rapport o savoir, una herramienta clave para el análisis y la práctica de la enseñanza, de Ana Zavala, que es uruguaya también, que también está muy interesante, porque trabajan, ellas las dos trabajan, me parece a mí, de la perspectiva clínica, crítica, que es la línea que continúa a Beilerot, que lo que me parece que lo que repone lo que vos decís ahí es esta distancia que en el discurso docente aparece. Ellos y nosotros como extraños, ¿no? Y no hay una implicación, porque, digamos, o sea, el que llega tiene algo de extraño siempre, por suerte, si no, pero tan extraño que no, y no hay ahí en ese punto de relación, lo que se pierde es la dimensión relacional, ¿no? Esta dimensión, esta trama relacional en la cual la relación con el saber universitario se plantea, ¿no? Eh, que, bueno, que eso están en todos, ¿no? Siempre es en trama, ¿no? Con un otro que está ahí, y ese otro se desvincula, ¿no? Me parece que está no sé si pueden entrar ahí, digan, ahí ese texto de José, ¿puede entrar? En el que dice José Cavalcanti ¿Es en que también el está, archivo de Google, Sole? no, es acá en el chat, Sí, es un link. Sí, ¿Lo es abriste? un el link. que dice ¿Viste el de Glenda arriba? Ahí yo lo abrí, Sí, José Cavalcanti. Ah, sí, bien, ¿viste? bien. Ahí Perfecto. está, es como un estado de la cuestión de distintas investigaciones en América Latina sobre relación con el saber, y están estos textos que te digo de Ana Zavala, de Ana María Carvalho, está el de Vivi Mankowski, está el de La Monetti, que trabajan la relación del docente con el saber, desde miradas distintas, pero me parece que está Ujú. re piola. Hay uno, porque uno de ellos, no me acuerdo si es el de Ana Zavala o el de Ana María Carvalho, sobre trabaja con una situación de un docente en relación a la enseñanza de un contenido en particular, y digamos, eso que pasa ahí, ¿no? En ese encuentro, ¿no? Y ese desencuentro. Está buenísimo, me parece. Sí. Ujú. Sí, yo me quedé pensando también en esto, bueno, perdón, que me explaye, ya son las 8. O sea, bueno, que no hay movilización sin un sujeto movilizado, pero al mismo tiempo
cómo, trayendo esto que dice Glenda, los y las docentes somos, digamos, centrales en esa movilización, ¿no? Digamos, en la construcción de ese lazo con el conocimiento, porque ahí cuando uno escucha, ¿no es cierto?, los relatos estudiantiles, hay esa cuestión de reconocimiento de las figuras de referencia y la importancia de eso, ¿no? Digamos, o sea, yo me acuerdo, bueno, una frase de Mérieux, de Philippe Mérieux, que también trabaja mucho sobre estas cuestiones, donde él decía, bueno, tiene que haber una obstinación pedagógica, ¿no? Digamos, al mismo tiempo que, no me gusta mucho la palabra resignación, pero bueno, en la traducción dice una resignación didáctica en el sentido de que, bueno, esto de que hiciste todo, bueno, si no hay una respuesta de parte del sujeto, si no hay un sujeto movilizado, la culpa no es del docente, ¿no? Digamos, para desculpabilizar también a la persona o al sujeto docente en sí, pero, digamos, donde hay ahí una responsabilidad, para llamarlo de algún modo, en esa movilización de parte de la docencia también, ¿no? Ahí yo tengo una cuestión, porque nosotros hablamos de movilización, pero ¿qué pasa cuando se interrumpe eso que parecería ser continuo y además la esperamos? ¿Qué hace? Porque ahí para mí es la dimensión ética de este asunto. ¿Cómo acompañamos ahí en esa situación que me parece o sea, me parece que es mucho más común de lo que pensamos, y más en pospandemia, pensando Ujú. contigo esta situación, ¿no? Sí, sí, en esa dificultad, vos decís, ¿no es cierto, Magalí, para movilizar cuando no hay un deseo puesto ahí? Porque no sé si ustedes lo ven, a mí me parece como muy recurrente de estudiantes que van como que eso, lo voy a poner como en una metáfora, es como palpitando, ¿no? Están, no están, están, no están, ¿no? Y de pronto, y además con todo, con cuerpo, con estados anímicos, y siempre en ese enganche nuestro de que estén siempre, ¿no? Tratando de encontrarnos con su presencia y vitalidad, y a veces no nos encontramos con ese, que para mí es parte de esta subjetivación en estas condiciones que vivimos, ¿no? Si Se me, aceptamos estas situaciones que son complicadísimas. se me viene a la mente Ujú. palabras de Leukowicz de Corea, ¿no? Cuando hablaban del desacople también. Fíjense que, bueno, en Ujú. realidad es un tema, ¿no? Que viene siendo preocupación desde hace mucho tiempo. Y me acuerdo Sí. que las preguntas que se hacía Corea era, ¿por qué siguen viniendo? Si pareciera que no hay Ujú. nada del orden del interés, o sea, llegan y hacen ruido, y en la universidad, hablaba. Sin embargo, siguen viniendo al aula universitaria, ¿no? Entonces era como un gran enigma ahí pensaba en eso, pensaba en muchas nociones que van, digamos, también, ¿no? Tratando de reponer algo en esta discusión. Pensaba nosotros también en el proyecto de investigación nuestro, anudamos, y está muy vinculada a la noción de relación con el saber, la categoría de transmisión, ¿no? También desde Ujú. perspectiva psicoanalítica, ¿no? Con Josung, Sí. con Mano, digamos, lo marco así para no caer en la perspectiva más, se quiere, didáctica, ¿no? De la pedagogía Ujú. clásica de esa noción, pero bueno, un poco es eso, ¿no? Habilitar ese dicen, ¿no? Entre lo que se da y lo que el otro toma y hace Ujú. eso, ¿no? Bueno, acá en esta noción también de relación con el saber, esa relación, ¿no? Que es una relación con el mundo, con los otros, creo que lo que todas ellas nos reponen, también me viene la noción de Eve Ticio, ¿no? De vínculo educativo, cuando ella también, ¿no? Hace el esfuerzo ahí de pensar y bueno, y lo que ponen claro es que si no hay algo, ¿no? Un saber justamente, ¿no? Que vincule esa relación del sujeto Ujú. de la educación con el agente, ¿no? No hay confrontación, dice, ¿no? Entonces, pensaba en eso, pero ¿por qué pensaba en todas esas nociones o categorías? Porque todas lo que reponen es el lugar, ¿no? Lo que decía María Paula,
de la responsabilidad adulta, ¿no? De querer asumir ese lugar, Sí, digamos, desde la confianza de que el otro puede, pero además tiene derecho, ¿no? A saber, claro. desde ese lugar. Y creo que ahí también se afianza esta noción de pensar justamente que también, ¿no? Lo que vos traías, María Paula, me viene la educabilidad de Philippe Merier, ¿no? Esto de que nunca hemos Ujú, hecho todo lo necesario, lo claro, suficiente, ¿no? El seguir insistiendo, seguir participando de Antelo, ¿no? Esta cosa sí. de Claro, prestar de la idea de lo siempre afuera. incalculable, yo pensaba, de apostar aún sin saber y nunca lo vamos a saber qué se hace con eso, ¿no? Digamos, esto de... Total. Y Ujú, pensaba también que, bueno, justamente estas nociones, ¿no? Lo que nos traen es esta idea de que lo que uno transmite no es solo un saber, sino también la relación de uno con ese saber, ¿no? ujú, La apatía, el fastidio propio del docente con eso o sí, o la pasión, ¿no? pasión, Nosotros sí. estamos trabajando con estudiantes de escuela secundaria y este año hemos hecho varios talleres con ellos. Ponen en evidencia, refuerzan, digamos, lo que ya muchos estudios han mostrado, ¿no? Esto de que tal vez no pueden decir qué aprendieron, pero sí, ¿no? Tienen registro, digamos, del momento en que lo aprendieron por la forma, el gesto, el modo, ¿no? Que le transmitió es ese que lo hizo, ¿no? Entonces aparece mucho esto, la pasión del otro sobre esto que quiere mostrar, ¿no? Que quiere enseñar. Y el efecto que siempre va a ser tan distinto en tantos, ¿no? Porque en un mismo curso esa misma pasión puede hacer mella en algunos y en otros, ¿no? Pero sí, pensaba también en las últimas publicaciones de La Rosa, ¿no? De Scliar y de Bárcena con Elogio al Estudio, que viene un poco en la línea de lo que planteaban, ¿no? Esta idea de que ya lo enciclopédico, digamos, pareciera estar mal visto y estos nuevos sujetos que se relacionan de otra manera, ¿no? Con el saber. Y ahí la pregunta, ¿no? Vigente, siempre vigente, de qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Bueno, nada, esas asociaciones vengo haciendo. Está buenísimo. Ahí Silvia Muñoz, colega de la Universidad Nacional de San Luis, ella su tesis doctoral trabajó la relación con el saber en la formación inicial de docentes y ahí nos dejó el link por si queremos bajarlo, está acá arriba, está cargado en ResearchGate. Y yo cargué el texto este vista de los fundamentos antropológicos de una teoría del rapport savoir, pero ustedes que crean ahí está en español, que es ese texto de Bernard que les digo, que es como la revisita a su libro, creo que 20 años después, y diciendo cómo él cree que hay una teoría de la relación con el saber y cómo la estructura ahí en un artículo, ¿no? Para que leer el libro, ¿no? Si dimos más cortito, no, mentira. Y yo ahí les pongo una propuesta que es en esa misma revista, que es la propuesta de dimensionalización que hice, digamos, pensando en cómo poner a dialogar a las tres corrientes y cómo pensar, ¿no? Como distintas dimensiones para pensar la relación, para analizar e investigar la relación con el saber. Bueno, da para charlar un montón, la verdad que me parece que es súper potente. Decirles que va a haber, en mi casa hay un cumpleaños, perdón si hay mucho ruido, no sé si se escucha mucho ruido, atrás, No. pero perdón, decirles que este año 2020, no, el año que viene 2025 va a haber durante el año distintas actividades pre-coloquio internacional de la red de estudios sobre investigación con el saber, que van a ser virtuales. Esta red, como les decía al principio, congrega al momento unos 60 investigadores, investigadoras de América Latina, de Europa, del norte de África, que están trabajando la noción con diferentes sujetos, diferentes problemas y demás. Y lo que estamos haciendo ahora trabajando son ejes de discusión, que son estos, justamente, cuáles son los desafíos, cuáles son los límites y cuál es el estado de trabajo en cada país, digamos, en cada región se trabaja la noción. Así que eso es cuando estén si ustedes llenaron el formulario de asistencia para la certificación, también le vamos a ir avisando por ahí lo que se vaya haciendo. Y si algún investigador o investigadora que esté trabajando la noción le interesa participar de esa red
que lo que hace esa red es un poco enredar, vincular a investigadores y poner al tanto de lo que se va investigando, de lo que se va trabajando. Me escribe a mí, a Magalí, bueno, también Silvia Muñoz, y no sé si alguien más que están acá está en la red, y bueno, y nosotros lo vinculamos con Bernard para incorporarse, para sumarse, que en realidad hoy la red es un mailing, como le decía, un grupo, un mail, no sé, grupal, en donde cada vez que alguien publica algo se comparte, bueno, y demás. Y después está, lo último, insisto que lo dijimos al principio, la red de la red Pérez, que está acá, lo puse acá, lo pongo de vuelta, y ahí también hay mucho material sobre, ahí lo pongo de vuelta, sobre investigaciones, sobre tesis doctorales, artículos, libros que trabajan la noción. Bueno, no sé, no quiero abusar más de ustedes. Bueno, muchísimas gracias Gracias. por participar. Ahí les dejamos el link para que se inscriban en el formulario. Es cortito, son los datos de ustedes a los fines de las certificaciones. Se las vamos a mandar por mail, ¿eh? Así que sí. Y nos dejan también el contacto de ustedes para seguir vinculadas en relación a este tema. Muchas Muchísimas gracias gracias. a Ustedes, ustedes, gracias. María Paula, Magalí, Santiago, gracias, gracias. Vivi, a Muchas todos y todas los que gracias, han participado, los Soledad.